Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Hoy sábado ya entradita la tarde, acaba de terminar la Supercopa Argentina del 2025, que se jugó en Arroyito, donde Vélez, campeón del torneo del año pasado, se enfrentó a Central Córdoba, campeón de la Copa Argentina, justamente ante Vélez, en aquel recordado 1-0 que justamente le permitió al equipo de Santiago del Estero jugar por primera vez la Copa Libertadores y que bueno, después lamentablemente para ellos por distintas cuestiones en la Copa Libertadores no le fue como hubiera querido, inclusive ahora que va fuera de la Copa Sudamericana. Pero vamos a centrarnos en lo que pasó esta tarde en Arroyito. Un partido que si nos ponemos a analizar, mucha gente inclusive no sabía que se jugaba, porque la AFA te mete estos torneos y estas finales en el medio del año. Y para empezar con el análisis, me quiero meter con esto rápido, que es raro. ¿Por qué la AFA pone la Supercopa del año pasado en este año? Si en la mayoría de los torneos, o sea, no digo que no la jueguen en 2025, por más que corresponda a los campeones del año pasado, pero no la pongas en mitad de año, ponela al principio. Ponela antes inclusive de que empiece la competencia. Si, no sé, en Europa, las supercopas de los distintos torneos, de Inglaterra, de España, de Alemania, se juegan no al principio del torneo, se juega, no, perdón, a mitad de temporada, se juega al principio de agosto sería, que es para ellos el inicio. La Community Shield se jugó al principio, que jugó el Crystal Palace que le ganó al Liverpool. Y así con el resto de los torneos. Pero bueno, la AFA con sus cosas, inclusive imagínense que la de River con Talleres, que se tendría que haber jugado el anterior año, porque era la de Michelis, se jugó a principio de año, que esa era la Supercopa Internacional. Pero eso ya da para otra charla, no inventar una copa que ya se podría dejar de jugar. Pero en lo que respecta a Vélez Central Córdoba, un partido que el primer tiempo se dio de manera favorable, a mi parecer, para el conjunto santiagueño. Si bien la primera clara fue por parte de Vélez, que fue un centro de Máger Carrizo y un muy buen cabezazo por parte de Brian Romero que la saca a Guerre hacia un costado. Me gustó bastante el arquero de Central Córdoba, debo decirlo, por más de la derrota del conjunto dirigido por De Felipe. A todo esto, 2-0 ganó Vélez. Chapó para el conjunto de Liniers que empieza a encaminarse un poco y a amigarse un poco con los buenos resultados de la mano de Guillermo y de la mano de Gustavo Barros Echeloto. Pero lo que iba justamente a esto, que Central Córdoba había tenido el control del partido sin tener el control de la pelota, porque había jugado mejor, porque inclusive había propuesto con Pereyó por el costado derecho un mano a mano contra Elías Gómez que se lo venía ganando el hombre de Central Córdoba y parecía inclusive más cerca del gol el conjunto de Central Córdoba por sobre Vélez, más allá de que Vélez había tenido la primera clara con el centro de Máger Carrizo y el cabezazo de Brian Romero que saca bien el arquero sobre el costado. Y después, poco más, inclusive de Vélez. Hubo otra de Brian Romero que no define de la mejor manera y también el arquero la saca sobre un costado. Pero Central Córdoba, cada vez que atacaba, era directo, era conciso, no se enredaba en pases o en intención de hilvanar una jugada larga, sino que toque pared, Pereyó se iba a la carrera, bien pivoteaban Heredia y Verón que iban saliendo y entrando del área para intentar un poco distraer las marcas de Magallán y Quirós en el fondo de Vélez. Magallán que alternó buenas y malas, tuvo buenos cortes a la altura de mitad de cancha, pero a Vélez le costaba retroceder y Gordon, que después termina siendo la figura o el héroe del partido para el conjunto de Liniers, pecaba y cada vez que tenía que bajar, Godoy le terminaba comiendo bien la espalda y justamente inclusive sobreponiéndose sobre el lateral derecho de Vélez. Godoy que tuvo una en el palo con un buen centro de Pereyó y otra en una contra que por ahí Pereyó podría haberla largado antes, se la entrega ya en posición adelantada el hombre del 19 de Central Córdoba, que igual define a las manos de Marchiori, así define mi tía, ¿no? Vamos a ser sinceros, así define mi tía. Pateó, leía por ahí en Twitter que pateó con el clítoris. Un poquito de razón tiene, ¿no? Le faltaron un poquito de ganas a ese tiro de Godoy. Pero bueno, Central Córdoba terminó redondeando un buen primer tiempo, más allá de que le faltó el gol, pero tampoco generó tantas situaciones claras, sino que fueron más aproximaciones y en el ambiente se sentía que estaba un poco más cerca Central Córdoba que Vélez, que finalmente en el segundo tiempo sale con la misma postura. Un Vélez que era el que tenía la pelota, que Máger Carrizo, más allá de ese centro a Brian Romero,
no parecía tener el mejor partido, ¿no? Le estaba costando sacarse un hombre de encima, le estaba costando encarar, le estaba costando inclusive conectar con sus compañeros en los pases. No estaba fino el juvenil de Vélez. El que me pareció que sí estuvo bastante bien en el partido fue Bouzat. Bouzat que en su posición de 5, con Aliendro sobre un costado y Galván sobre el otro, intentaba hacerse el eje del equipo de Guillermo y así lo conseguía, ¿no? El hombre ex Boca. Aliendro que jugó para mí un buen primer tiempo. Por situaciones, era como que parecía que arrancaba y volvías atrás y cada vez que metía un pase en profundidad, esos pases que solo Aliendro sabe dar a veces, le daba cierta circularidad, le daba cierta frescura a Vélez que inclusive lo llegó a poner mano a mano a justamente Máger Carrizo, que después en una engancha y le queda media incómoda. En el segundo tiempo, como dije, misma postura, Vélez con la pelota, intentando acercarse al rival que se cerraba bien, no lo dejaba llegar con claridad, pero a la hora de la contra Central Córdoba seguía con lo mismo, los errores puntuales a la hora de definir. Igualmente Vélez termina encontrando bastante rápido el gol en el segundo tiempo, a los 5 minutos, con un centro otra vez de Máger Carrizo, y ahora sí, aparecía solo Gordon en el segundo palo para meter el 1-0. Buen anticipo, termina estando solo, inclusive creo que Abacia era el que pierde la marca que de Felipe después de esa jugada lo termina sacando. No me acuerdo si era Abacia o Heredia, uno de los dos, porque lo sacan en el mismo cambio, que pierden la marca de Gordon y justamente el lateral derecho se termina resarciendo de un mal primer tiempo para marcar el 1-0. Uno podía llegar a sospechar de que Vélez en ese momento iba a mejorar, pero no, yo no vi ninguna mejora de Vélez. Inclusive te digo que Central Córdoba mejoró estando 0-1. Estuvo cerca, pero yo es un jugador que intenta y erra. Me hace acordar a Nico González en la selección realmente. Tuvo muchas chances, inclusive hubo un centro que le mete Verón antes de salir al segundo palo que se la termina sirviendo y entre que controla mal, define mal, se termina enredando con la pelota. Realmente no fue bueno el partido, pero yo más allá de que es lo que digo, intenta, pero bueno, con la intención no haces goles. Después, cerca de los 70 minutos, otra vez, perdón, cerca de los 86 minutos, a los 70 había tenido otra situación Brian Romero, me fui anotando las situaciones claras, que otra vez viene a Guerra y termina ganando en el mano a mano a Brian Romero indefectiblemente. Inclusive después el ex River sale e ingresa a Michael Santos, pero Aguirre saca 2 o 3 pelotas de gol de Brian Romero que hubieran significado que Vélez hubiera estado más cómodo cerca del final. Igual a los 86-4 del final, otro centro de Máger Carrizo, otro cabezazo de Gordon, otro gol de Vélez. Y esto atención, porque es un llamado de atención para Racing, porque Vélez es el rival de Racing en la Copa Libertadores en los cuartos de final. Y con este juego aéreo y con los problemas que está teniendo Arias para salir, es un llamado de atención. No te digo que lo saquen a Arias, que para mí igual a analizar, inclusive Costas dijo que lo iba a analizar, no lo confirmó del todo a Arias en el arco de Racing para la serie de la Copa Libertadores, pero es un llamado de atención, porque encima no lo tenés a Rojo, que más allá de que Rojo tiene la cabeza de un nene de 3 años cuando juega la pelota, yendo de arriba y a la hora de la pelota parada es un arma a favor. Cuestión que al no tener a Rojo es un llamado de atención, porque Máger Carrizo tiene muy buena pegada, porque tuvo 3 situaciones claras Vélez viniendo de la pelota parada justamente, y tuvo 2 que terminaron en gol y una que la saca el arquero de manera espectacular, que por ahí otro arquero no la llega a sacar. Con el 2-0 Vélez ya muy tranquilo, quedaba muy poco tiempo, Central Córdoba insistía por fuerza, los últimos minutos casi ni se jugaron, expulsaron a los 2 entrenadores de Vélez, expulsaron también a De Felipe, que encima de Felipe no le insultó al árbitro, no le dijo nada al árbitro, está dando una indicación y lo terminan expulsando de manera errónea desde mi punto de vista, porque no es lo mismo una protesta que darle indicaciones a un jugador. Pero más allá de eso, Vélez termina siendo campeón. Los últimos minutos, como dije, no se jugaron. Inclusive Máger Carrizo hizo un gol que estaba levemente en offside después de que la haya bajado muy bien Michael Santos.
No fue el mejor partido de Mánger Carrizo, pero hace 2 asistencias. No fue el mejor partido de Gordon, pero hace 2 goles. No fue el mejor partido del Vélez de Guillermo, pero gana y sale campeón. Se saca la espina de justamente haber perdido la final hace casi 8 meses, 9 meses con el mismo rival en la Copa Argentina. Y ahora Vélez un poco más tranquilo, con un título encima, en levantada, porque viene a ganarle 3-0 a Lanús. Ya tienen vista lo que va a pasar dentro de 10 días cuando juegue contra Racing. Si no me equivoco, primero es en cancha de Vélez. No tengo bien el dato, o no tengo bien el dato en mi cabeza. Creo que es primero en cancha de Vélez. Así que el Fortín va con ganas y con iniciativa. Faltan 10 días, no falta tanto. Así que este título debe ser un empujón claramente para el equipo de Vélez. Bueno, hasta acá llegamos en lo que fue la victoria de Vélez. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse, dejen en los comentarios qué les pareció el partido. Y nos vamos a estar reencontrando muy pronto. Muchas gracias.